¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero comentar con ustedes un tema vinculado a normas internacionales de información financiera y el ámbito fiscal. ¿Puede la administración tributaria obligarme a aplicar NIF? En definitiva, este tema es muy controversial. A lo largo del tiempo ha habido diferentes posturas por algunos colegas aquí en Perú con respecto a este tema. Se llega a algunos extremos, como por ejemplo señalar que si yo no aplico normas internacionales de información financiera, la administración tributaria me va a poner una multa, como también al otro lado, en el cual se nos indica, bueno, sencillamente si no dice la norma del impuesto a la renta nada, entonces ¿por qué tendría que aplicar NIF? ¿No? Pero también había un espacio intermedio y creo que podemos partir el análisis acerca de este tema por este punto. Por ejemplo, el tema de devengado. Tratándose de rentas de tercera categoría, que básicamente están asociadas al tema empresarial, su criterio de reconocimiento desde un punto de vista fiscal está vinculado al devengado. El problema que nosotros tenemos en la normatividad acá de la ley del impuesto a la renta en el Perú es que no tenemos una definición clara de qué cosa es devengado dentro de la norma. No vamos a poder obtener ni en la ley ni en el reglamento qué es devengado. La administración tributaria, el tribunal fiscal, la doctrina, creo que ya han llegado a un punto de intermediación, hay un punto de intersección en el cual afirmar que si hablamos de un devengado necesariamente vamos a tener que irnos a ver normas contables. Pero sin embargo, se presentan situaciones a diferente nivel. La pregunta es en cuál me puede generar una contingencia tributaria. En el presente video voy a tocar dos situaciones. Un problema vinculado al tema del sector construcción y otro vinculado a propiedades, planta y equipo, si lo llaman así, o activo inmovilizado. Vemos el primer problema. Muchas veces cuando nosotros revisamos la contabilidad de una empresa constructora, preguntamos al colega contador el importe de sus ingresos, que probablemente figura en la cuenta 70, de dónde los obtuvo. Y él nos dice, pues eso lo ha obtenido del registro de ventas. Y eso está de acuerdo a las valorizaciones, me dice. Y por ahí el devengamiento de un anticipo. Bien. Pero luego le repreguntamos y le decimos si es que no ha aplicado la norma internacional de contabilidad número 11 para efectos de reconocimiento del ingreso anual de sus ingresos en construcción. Y lo más probable es que nos diga que no. ¿Qué es lo que sucede? Es que nosotros tenemos que distinguir, sobre todo en el tema de construcción, muchas veces en qué ámbito estamos. Si estamos con ingresos facturados o estamos con ingresos devengados. Va a haber una diferencia. Por experiencia les podemos decir básicamente a veces una distorsión del 5, 6, 10% dependiendo de cómo se lleva el tema. Podría pasar una situación así como la que vemos en el presente cuadro. En el ejercicio 1 los ingresos facturados ascienden a 10.000, mientras que los ingresos devengados bajo la aplicación de la NIC número 11 ascienden a 11.000. Esto se denomina facturación por defecto. En el ejercicio número 2, los ingresos facturados son 6.000, pero los ingresos devengados son mucho menos, son 5.000. Acá tenemos una facturación en exceso. En ambos casos, ya sea el ejercicio 1 o el ejercicio 2, necesariamente vamos a tener que hacer un ajuste en nuestro libro diario para corregir el ingreso facturado y colocarlo en función del importe de acuerdo a la aplicación de normas internacionales de información financiera. Observe usted. En el año 1, nosotros vamos a cargar a la 1211 no emitidas por 1.000 y vamos a abonar a las 74 servicios por 1.000. ¿Qué pasaría con esto? Si yo tengo facturado, tengo mi mayor en la 70 por 10.000, más los 1.000 que estoy haciendo en el asiento contable por ajuste de la NIC 11, llegaría entonces a mostrar en mis saldos de ingresos el importe de 11.000, lo cual coincide con la aplicación de las normas internacionales de información financiera. En ejercicio 2 sucede lo contrario, es al revés. Entonces nosotros vamos a tener que cargar a las 74 servicios con abono a las 1211 no emitidas.
tanto por mil, haciendo ese ajuste por aplicación de la NIC 11. El uso de esta divisionaria, la 1211 no emitidas, está establecido en el Plan Contable General Empresarial. Y justamente la razón la vamos a encontrar en la sección conclusiones, ¿no? En la cual indica que la aplicación de este código está claramente asociado al reconocimiento de que hay diferencias entre lo contable y lo tributario. Y como consecuencia de la aplicación de este tema contable y tributario, nosotros vamos a tener que identificar un puente dentro de este tema a través de los ajustes correspondientes, como es el asiento que nosotros podemos observar en esa situación, como ustedes podrán tener en cuenta, tanto en el año 1 como un incremento de ingresos y en el año 2 como la reversión respectiva del tema, que es importante considerar. Pero, ¿qué dice la administración tributaria al respecto? Hay diversos pronunciamientos en informes, no solamente en este sector, sino también en el inmobiliario, en el cual ya nos da a entender la administración tributaria que tenemos que aplicar normas internacionales de información financiera. En este caso, al referirnos a construcción, voy a tener en cuenta el informe 184-2013 SUNAT. Veamos qué nos dice. En relación con la determinación de la renta de las empresas de construcción o similares que ejecuten contratos de obra cuyos resultados correspondan a más de un ejercicio gravable, se formula las siguientes consultas. Veamos. En el caso de los contribuyentes que se acogen a lo dispuesto en el inciso B del artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta, considerando que las normas tributarias relacionadas con contratos de construcción no contienen un criterio de lo devengado, es correcto remitirse a lo dispuesto por la NIC 11 para la determinación del impuesto a la renta anual. Buena pregunta. Nosotros no tenemos dentro del marco normativo tributario una definición del criterio devengado. Si estamos dentro de este tema de construcción, ¿es necesario remitirnos a la NIC 11? ¿Qué nos dice la administración tributaria al respecto? La respuesta. La NIC 11, contratos de construcción, resulta aplicable para determinar la renta del ejercicio gravable, de acuerdo con el método previsto en el inciso B del artículo 63 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, en tanto permite determinar los importes cobrados o por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra, así como los costos correspondientes a tales trabajos. Este caso particular que nosotros estamos analizando, el tema es de que el devengado no lo podemos encontrar dentro del marco tributario. Entonces, necesariamente, tratándose de construcción, de acuerdo a este informe, tenemos que revisar la NIC 11. Pero usualmente, dentro del sector construcción, si es que vamos a ver transacciones, nos vamos a encontrar con anticipos y con valorizaciones. Esto es lo que va a sumar lo que anteriormente en la diapositiva les presenté como ingreso facturado. Pero para llegar muchas veces de ese ingreso facturado al ingreso devengado hay que hacer un ajuste. Y ese ajuste está asociado a aplicación de los criterios de la NIC 11 para reconocer y medir esos importes. Para ello vamos a revisar, hacer un poco de recuerdo dentro de este tema acerca de las condiciones que establece la NIC número 11 acerca de este tema. Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos como ingreso de actividades ordinarias y gastos respectivamente, con referencia al estado de realización de la actividad producida por el contrato al final del periodo sobre el que se informa. Aquí en este cuadro que nos presenta del párrafo 22 de la NIC 11, hay dos términos clave que tenemos que considerar. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta algo que parece muy subjetivo. ¿Cómo yo puedo afirmar que el resultado puede ser estimado con fiabilidad? ¿No? La palabra fiabilidad es muy subjetiva. Y la segunda es que tengo que conocer el estado de realización.
Para ello, conscientes de ello, la entidad emisora de las normas internacionales en ese tiempo, JASC, dentro del párrafo 23, nos habla acerca de qué criterios debe reunir un contrato de construcción. En este caso del presente video, hablándonos específicamente a contrato de precio fijo, para poder afirmar que yo puedo estimar algo con suficiente fiabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que es fiable o no es fiable? ¿Cómo sé que ese estimado es fiable o no es fiable? No la pregunta. Veamos cuáles son entonces esas condiciones que deben de tener en cuenta tratándose de contratos de construcción a precio fijo, a manera de ejemplo para seguir con nuestro análisis. En el caso de contratos a precio fijo, el desenlace del contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, siempre que se den las siguientes condiciones. Observe usted, 4 condiciones básicas que tienen que darse. A. Ingresos de actividades ordinarias totales del contrato pueden medirse con fiabilidad. B. Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados del contrato. C. Tanto los costos que faltan para la terminación del contrato como el grado de realización al final del periodo sobre el que se informa pueden ser medidos con fiabilidad. Y D. Los costos atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados y medidos con fiabilidad, de manera que los costos reales del contrato pueden ser comparados con las estimaciones previas de los mismos, ¿no? 4 condiciones básicas para yo poder afirmar que puedo estimar con suficiente fiabilidad el resultado de un contrato de construcción. Primero, que pueda medir los ingresos. Yo creo que al momento de aprobar un contrato de precio fijo, voy a poder, dependiendo del caso, ¿no? Cada caso particular, puedo medir ya los ingresos, o sea, puedo conocer cuánto van a ser los ingresos, porque probablemente haya aprobado un presupuesto con mi cliente. ¿Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos? Yo creo que también sí, porque ya hay un acuerdo, ya hay una transacción, ya se va a dar la transacción. Habría que evaluar, dice que dentro de alguno de las cláusulas de contrato habría una posibilidad de incertidumbre, ¿no? Y si esa incertidumbre es material, entonces puede que este requisito tenga algunos problemas para su cumplimiento. El C y el D se refieren a los costos. En el C nos habla de los costos que faltan para la terminación del contrato, como el grado de realización. No se olviden que cuando nosotros hablamos de grado de realización, al menos bajo un método que es el método A, que vamos a verlo en un momento más, está referido a trabajar los costos incurridos en el periodo sobre los costos incurridos más los costos que faltan, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Y el punto D es que los costos atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados y medidos con fiabilidad, que probablemente nosotros lo vayamos a haber tenido ya en la contabilidad a través del costo incurrido, pero sin embargo tienen que ser identificados y medidos. Importante. Si yo cumplo esos 4 requisitos, entonces puedo decir que estoy estimando con fiabilidad. Pero la pregunta que también, de acuerdo a la anterior diapositiva, estaba vinculada era el grado de realización. O sea, 2 cosas, ¿no? Suficiente fiabilidad y segundo, grado de realización. ¿Qué cosa es el grado de realización? Es un dato importante para que una constructora pueda determinar o reconocer en un determinado periodo los resultados, es decir, los ingresos y los gastos. Veamos qué nos dice ese párrafo 30 de la NIC 11. El grado de realización de un contrato puede determinarse de muchas formas. La entidad utilizará el método que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. Dependiendo de la naturaleza del contrato, los métodos pueden incluir. Aquí nosotros nos encontramos entonces con 3 métodos. Veamos. A. La proporción de los costos del contrato incurrido en el contrato ya realizado hasta la fecha en relación con los costos totales estimados del contrato, ¿no? Que un método siempre lo hablamos como un método contable. ¿Por qué? Porque nos habla de los costos. Yo tengo los costos del contrato incurrido, eso lo tengo en mi contabilidad. Y también lo puedo comparar contra los costos totales estimados para el contrato, que son los costos presupuestados. De allí que puedo determinar yo un grado de realización en función de los costos. Pero hay 2 formas que no necesariamente están asociadas al tema contable, el B y el C. El B, que es la inspección de los trabajos ejecutados. Probablemente el contador acá se quede corto porque no va a poder inspeccionar, dado que no es su especialidad profesional. Y C,
la proporción física del contrato total ejecutado ya. Entonces, pero se nos señala muchas formas, pero no se nos cita 3 métodos. También es importante recordar que este párrafo nos dice que los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan necesariamente la proporción del trabajo ejecutado. Porque yo puedo haber firmado el contrato, recibido un anticipo y puede que no haya incurrido en costos, puede que ni siquiera haya iniciado la obra. Entonces yo no puedo hablar de que haya un avance en el trabajo y por ende no ha habido un grado de realización, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los criterios que aplico acá. Pero estos son contables. No confundir con el artículo 63, que son criterios para determinación de la renta bruta, el método A y el método B. El método A asociado al tema de los cobros y el método B que nos habla, ¿no?, de lo cobrado más lo por cobrar menos los costos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta dentro de este tema que estamos tocando aquí, y ver si la administración tributaria, acá en el Perú la SUNAT, me puede multar por no aplicar eso, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Vamos a este cuadro. Una vez un auditor de SUNAT, justamente estábamos conversando y me decía, mira, yo tengo ahorita la empresa que ha facturado 10.000, o sea, yo lo veo, su contabilidad está con 10.000, perfecto. Pero aplicando la NIC 11, resulta que en ese año 1 debió tributar sobre 11.000, ¿cierto? Entonces la pregunta es, yo puedo acá indicarle que ha omitido ingresos en el año 1, y por ende, hay una infracción, ¿no? Entonces me dice, ¿es válido o no es válido? Muy buena pregunta. Lo que sucede es que, fuera de que yo sé que el colega tiene que aplicar normas internacionales de información financiera, en un escenario en el cual no está obligado, bueno, ya sabemos, nosotros contratos tenemos que aplicar normas internacionales, pero salgamos de ahí, trasladémonos a un escenario no NIF, a ver. Entonces, la pregunta es, el colega dice, yo no estoy obligado a aplicar NIF, ¿por qué? Porque sabes que no me toca de acuerdo al cronograma establecido por la SMB, todavía lo voy a hacer a futuro, vamos a implementar en el otro año, y por lo tanto yo estoy tributando sobre el facturado. Dame una norma, señálame una norma que me diga que yo tengo que aplicar el tema de vengamiento. Entonces probablemente el colega saque, mira, hay un informe SUNAT y ese informe SUNAT dice que tienes que aplicar. Pero mira que ese informe SUNAT está referido solamente al inciso B del artículo 63, o sea, no a toda la regla de vengamiento, sino a un tratamiento establecido para efectos tributarios, ¿no? Entonces el colega puede decir, ¿sabes qué? Sencillamente yo no hago ese ajuste porque no aplico NIS todavía, lo voy a aplicar después y por ende no me puedes colocar una infracción, ¿no? Entonces el problema radica en que si la administración tributaria le va a decir aplica esto, tiene que evaluar que se haya cumplido esto. Y también este tema de grado de realización, o sea, el colega puede decir, ¿pero cuál aplico? ¿El A o el B o el C? Probablemente la administración tributaria dirá, bueno, el que tú quieras, pero aplícalo, ¿no? Entonces, ahí va el tema subjetivo, ¿no? O sea, ¿cuál es la herramienta? Probablemente algún colega me dirá, ya, bueno, si no aplico esto, me pone una multa y punto. Estoy omitiendo ingresos. Pero ¿cuál es la base legal? Dirá un colega que no va a aplicarle. ¿Cuál es la base legal? Dime. O sea, ¿cuál es la norma tributaria que me dice que debo aplicar el A y no el B o el C? ¿No? Entonces de ahí viene la problemática, que muchas veces la administración tributaria va a tener que enfrentar el problema con discrecionalidad. Aquí en esta situación que les he descrito, estamos viendo el papel que cumple un informe SUNAT sobre un tema particular que es construcción. Pero una situación totalmente distinta es la siguiente. Es cuando la referencia al tratamiento contable está claramente establecida dentro de la norma del impuesto a la renta. Ahí la situación es totalmente contraria. Porque en el anterior caso, nosotros vemos un tratamiento, está bajo las NIF, vemos un informe que no necesariamente aplica al devengado en general, sino al artículo 63 inciso A, pero acá es una situación totalmente distinta. Es el caso de los costos para propiedades, planta y equipo. Y entonces vamos a ver qué nos dice el artículo 41 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta con respecto a este tema. Solamente para adelantar, es que esta modificación que ustedes van a observar es aquella que ya elimina el concepto de mejoras que nosotros teníamos antiguamente dentro de la norma tributaria. Veamos entonces cómo queda redactado esto
y cómo se hace una referencia a la aplicación de una norma contable y que en este caso sí podría generar una contingencia tributaria. Revisemos. Las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición, producción o construcción o el valor de ingreso al patrimonio de los bienes o sobre valores que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado conforme a las disposiciones legales en vigencia. En el caso de costos posteriores se tendrá en cuenta lo siguiente, ¿no? Observe que de acuerdo a la norma internacional de contabilidad número 16, cuando nosotros hablamos del tema de el reconocimiento de los costos, la misma norma internacional de contabilidad número 16 nos va a hacer una clara referencia a estos dos temas dentro de el reconocimiento, ¿no? Como decía hace un momento. Tanto el párrafo 11 nos habla acerca de costos iniciales y el párrafo 12, 13 y 14 de la NIC 16 nos habla de costos posteriores. De ahí se han tomado algunos conceptos, veamos. Se entiende por costos iniciales a los costos de adquisición, producción o construcción, o al valor de ingreso al patrimonio incurridos con anterioridad al inicio de la afectación del bien a la generación de rentas gravadas. 2. Costos posteriores a los costos incurridos de un bien que han sido afectado a la generación de rentas gravadas y que conformidad con lo dispuesto a las normas contables se deba reconocer como costo. Observe que si usted va a tener que buscar el punto 1 de costos iniciales y quiere compararlo, yo le sugiero que compare con el párrafo número 11, ¿no?, de la NIC número 16, va a ver que no hay relación directa. De hecho, el contenido es mucho menos y el análisis muy diferente, si podemos decir, con respecto a este tema. Y acá hay una palabra, un término que se usa para ambos casos, el tema de afectación del bien a la generación de renta, cosa que es tributario y que no está dentro de la NIC. Pero llama la atención el caso de costos posteriores. ¿Qué significa costos posteriores? Los costos posteriores ya no son mejoras, sino son costos que van a afectar, nos dice, costos vinculados a un bien que va a afectar la generación de rentas gravadas y que de lo dispuesto a normas contables debe reconocerse como costo. Entonces yo necesito aquí sí o sí aplicar normas contables. Si un contribuyente cuando trabaja su contabilidad se encuentra con un costo posterior y no aplica normas contables, entonces aquí sí hay una contingencia tributaria, ¿no? Por eso decimos, y algunos colegas dicen, ¿no?, la SUNAT me va a obligar a aplicar la NIF. Bueno, yo creo que sí me va a obligar a aplicar la NIF siempre y cuando la norma tributaria específicamente tenga un tratamiento señalado con las normas internacionales de información financiera. Específicamente tenga ese tema. Si tiene ese tema, entonces puede hablarse de que hay una contingencia tributaria. Que es importante tenerlo en cuenta ahí. Pero vamos a hacer recuerdo de este artículo, para un poco profundizar dentro del tema. ¿Qué más nos dice este artículo 41? Nos habla acerca del porcentaje anual de depreciación o porcentaje máximo de depreciación según corresponda a edificios o construcciones u otro tipo de bienes. Se aplicará sobre el resultado de sumar los costos posteriores con los costos iniciales o sobre los valores que se efectúen del ajuste por inflación del balance efectuado conforme a las disposiciones legales en vigencia. Observe usted que acá en el punto B, para efectos tributarios, no se hace una referencia específica al tema de que el importe depreciable de un bien va a ser neto no se olviden del tema de un valor residual, ¿no? Y eso es una de las causas de que hay una diferencia temporal dentro de esta situación muchas veces cuando aplicamos la depreciación. C. El importe resultante de lo dispuesto en el literal anterior será el monto deducible o el máximo deducible de cada ejercicio gravable según corresponda, salvo que el último ejercicio el importe deducible sea mayor que el valor del bien que quede por depreciar, en cuyo caso se deducirá este último. Suena un poco a trabalenguas este tema y ha sido tratado en la exposición de motivos del decreto legislativo 1112, esta modificación, y les presento ese cuadro
que nos va a permitir analizar la diapositiva anterior. Como ustedes podrán observar aquí, yo tengo acá un análisis a lo largo de 6 ejercicios. El costo de adquisición del bien fue de 100 unidades monetarias. Y en el tercer ejercicio, como nosotros podemos observar, tenemos un costo posterior que se va a reconocer a partir de ese tercer ejercicio. Y luego tenemos una depreciación. Observe usted que para el presente ejemplo se asume una tasa máxima de depreciación del 20%. Por lo tanto, en el primer y segundo año ustedes verán que el monto de la depreciación tributaria deducible es del 20%. Sin embargo, a partir del tercer año nosotros vamos a incurrir en un costo posterior que, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, califica como costo, lo que va a hacer que nuestro monto de depreciación tributaria incremente. Como es el 20%, en este caso va a ser 20% de 100 más 40, eso nos va a dar 28. Y de esa manera se va aplicando a lo largo del tercer, cuarto y quinto año. El problema es el sexto año, porque en el sexto año yo ya no tengo costo de adquisición original, ya lo tengo depreciado, y lo que tengo más bien es un costo posterior, tengo de 40. La pregunta es, ¿cuánto debería ser la tasa? Por ejemplo, usted diría, pero si la tasa que estás aplicando es el 20%, entonces aquí en el sexto año dice 40 por 20%, es decir, solamente 8. ¿Por qué le ha puesto 16? Es que es simplemente por un enunciado de la norma del impuesto a la renta que hemos visto en la diapositiva anterior, que nos dice que en caso de que tengamos un mayor monto se aplica el mismo por el saldo para que nosotros depreciemos la totalidad. Ahí viene otro problema que va a colisionar con la norma internacional de información financiera, que habla de un valor residual. Pero veamos acá. Aun cuando el resultado de aplicar la tasa de depreciación anual sobre el valor de adquisición más el costo posterior sea de 28, solo se podrá deducir el saldo del valor del activo fijo que queda por depreciar por 16. De tal manera de que al final del sexto año yo tengo el valor total de mi activo en cero. En cero, porque se ha agotado el tema de depreciación. ¿Y por qué se está aplicando esto? Justamente por la aplicación del inciso C, que hace un momento les indicaba. En definitiva, a manera de conclusión, nosotros no podemos decir que la administración tributaria nos va a obligar sí o sí a que apliquemos todas las normas internacionales de información financiera. Ni tampoco podemos decir y decir que una cosa es la renta y otra cosa son las NIF y cada uno tiene su propio. Hay aspectos como en los que hemos visto el hoy día, en los cuales hay un punto de concurrencia, de intersección, y en los cuales específicamente sí nos va a generar una contingencia tributaria si es que no aplicamos NICS, por ejemplo en el caso de la depreciación, como hemos visto para costos posteriores. En otros temas hay una ambigüedad, por ejemplo el tema de construcción, ¿no? Que puede que la norma sea muy específica, pero la NICS sea más general, etc, etc. Pero de manera de conclusión, y creo que un tema importante a recordar dentro de este ámbito de análisis, es recordar que las normas internacionales de información financiera se basan en principios. Muchos de nosotros, yo me acuerdo de una colega en una exposición, muchas veces decía, pero ¿por qué las normas internacionales de información financiera deberían tener su reglamento? Deberían tener su análisis, ¿no? Cómo se aplica, algo más específico. No, lamentablemente no se va a dar así, porque las normas internacionales de información financiera, sabemos, que emite YASB, se basan en principios. Mientras que el marco normativo del impuesto a la renta se basa en reglas. Esta es una de las grandes diferencias, por ejemplo, entre las NIF y las USGAP, las normas de Estados Unidos. Las normas de Estados Unidos se basan en reglas. Están en tal nivel de análisis que vamos a ver que existe un buen compendio normativo. Mientras que acá en el caso de Perú, que nosotros aplicamos las normas internacionales de información financiera, vamos a tener pues las NIF, vamos a tener sus interpretaciones y ahí queda la cosa, ¿no? Que es importante. Entonces tengamos en cuenta que ya desde el punto de vista de diseño normativo, lo que dice el impuesto a la renta y lo que dice el NIF, hay un punto de diferencia. Entonces hay que ser un poco más tolerantes con esta situación y analizar cada caso para ver si es que se genera o no una contingencia tributaria. Muy bien amigos, espero que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a visitarnos en www.perugestion.org para que vean nuestra programación de talleres. Asimismo, también pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de videos en YouTube por medio del enlace al presente material. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por su atención.